Diga, hermano William. Esperamos una bendición de Dios también. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos aquí presentes. Es para mí un privilegio estar entre ustedes en esta ocasión para hablarles la palabra de Dios. Reciban todos un amoroso saludo de los hermanos de Puerto Rico, quienes les aman en grande manera. Inmediatamente buscaremos nuestras Biblias en el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 4, y leeremos el verso 4 que nos dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden sentarse si tienen la bondad. En este capítulo 4 del profeta Malaquías nos habla de la ley de Moisés y nos dice que recordemos la ley de Moisés, al cual Dios le encargó ordenanzas y leyes para todo Israel. Dios, hablando en ese capítulo en donde versos anteriores dicen que viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios serán estopa, pero que a los que temen el nombre del Señor les nacerá el sol de justicia. Ahí luego él dice: recuerden la ley de Moisés, mi siervo. ¿Y por qué se recomienda que se recuerde la ley de Moisés, el siervo de Dios, al cual Dios le encargó ordenanzas y leyes para todo Israel? Dios, queriendo dar a conocer su programa divino, Él trajo su programa divino a Moisés en forma de ordenanzas y leyes para todo Israel, para que así el pensamiento de Dios, el programa de Dios que estaba en la mente de Dios, fuese colocado entre los seres humanos en una forma adelantada para los seres humanos. Y los seres humanos podían entonces entrar a eso que Dios habría de hacer. Podrían ellos entrar en forma de fiestas, en forma de ordenanzas, en esas formas que Dios le dio a Moisés para que el pueblo hebreo practicara. Y por eso es necesario recordar la ley de Moisés. Por eso es necesario recordar a Moisés. Por eso es necesario recordar sus ordenanzas y sus leyes. Porque ahí está escondido el secreto de el programa divino que Dios tenía en su mente. Moisés no sacó esas leyes y ordenanzas de sí mismo, sino de Dios. ¿Y de dónde las sacó Dios? De su mente. ¿Y por qué Dios las sacó así? Porque así es el programa que Dios tenía para llevar a cabo a través de los siglos. Y el programa de Dios entonces aparece en esa forma. Ahora, tenía Dios que darlo a través de un hombre, porque no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Y ahí tenemos a Moisés, el siervo de Dios, del cual Dios dice: recuérdenlo, recuerden
la ley de Moisés, al cual yo le encargué ordenanzas y leyes para todo Israel. Y como Dios no hará nada sin que revele antes su secreto a sus siervos los profetas, todo el programa de Dios tiene entonces que Dios revelarlo a los seres humanos. ¿Pero cómo? Revelándolo primeramente a un hombre. Aquí vemos a este gran hombre de Dios, un hombre que en una ocasión huyó de la responsabilidad y ministerio que él tenía a causa de la actitud negativa del pueblo cuando él por primera vez trató de libertar al pueblo hebreo. Pero no importa cuánto Moisés tratase de huir, él era el hombre para ese tiempo. Y Dios, como no envía 2 profetas mayores a la misma vez, por más vueltas que diera Moisés y tratara de huir, Dios se encontraría con él. Vean ustedes que Moisés no buscó a Dios. Moisés lo que trató fue de huir de la responsabilidad que tenía con el pueblo hebreo. Pero Dios es el que busca al hombre. Y más a sus profetas cuando los envía para cierto tiempo. Y aquí vemos en la historia de Moisés que Dios buscó a Moisés porque el tiempo había llegado. Y como había llegado, cuando llegue el tiempo, tiene que estar el hombre escogido por Dios para esa labor. Dios lo busca. Dios le abre el cuadro de su programa y le dice: yo iré. Yo voy a hacer la obra. Por lo tanto, ve y liberta a mi pueblo. Ahora la Escritura dice que Dios libertaría a su pueblo. Pero como ya nosotros sabemos que Dios no puede hacer nada a menos que no sea a través de un hombre. Cuando Dios dice que va a ir, entonces le dice a su instrumento: ve para que haga la obra. Pero es Dios el que la va a hacer a través de él. Pero a la vista humana se ve y aparece como que es el hombre el que está haciendo todo eso, y por eso en muchas ocasiones el hombre que Dios envía siempre es mal interpretado y comienzan alguna gente a buscarle faltas en la labor que hace y no se dan cuenta que detrás de ese hombre está Dios. Y no importa cuántas faltas una persona le pueda buscar o le pueda encontrar, ese es el hombre de Dios, le encuentren o no le encuentren falta. Sabemos que Dios escoge al hombre que Él va a usar para cada tiempo. Escoge su forma que ha de tener. Si ha de ser alto o bajito, si ha de ser grueso o si ha de ser delgado, si ha de ser bien blanco o trigueño, si ha de tener los ojos de un color o de otro, el pelo de un color o de otro, si ha de hablar de cierta forma o de otra forma, todo Él lo escoge para esa persona, porque Dios lo va a utilizar completo en todo lo que Él tiene para hacer. Por ejemplo, tenemos el caso de algunos de los mensajeros del pasado que tenían algunos detalles, algunas veces aparecían como algunos desperfectos de ellos, pero que eso no tenía nada que ver en cuanto a que la gente le fueran a buscar falta, sino que más bien Dios permitió y quiso que fuera así, porque Dios tenía un propósito con ellos. También encontramos a otras personas que fueron importantes en el programa de Dios, aunque no fueron mensajeros. Encontramos que tenían también algunas faltas o detalles muy pronunciados, pero que Dios permitió que fueran de esa manera. Y Dios llevó a cabo en ellos y a través de ellos la obra que Él quería llevar a cabo. Pablo decía: yo tengo un aguijón que he orado 3 veces al Señor y no me lo ha quitado.
Y Dios me ha dicho, la última vez me dijo, bástate mi gracia. Ya de ahí para adelante ya Pablo no tenía que orar más nada por ese problema que tenía, que hasta donde sabemos y entendemos era un problema en la vista. Y oraba por los ciegos, oraba por los que tenían problema en la vista, y él tenía un problema también, un aguijón. Y así encontramos a otro de los mensajeros de las edades de la iglesia, al séptimo, que oraba por los enfermos, y él estuvo enfermo por muchísimos años. El año que fue a partir, ese fue el año que fue sanado. Pero estuvo por largos años enfermo, y esos fueron unos 49 años, pero la gente no comprende por qué una persona, un mensajero de Dios, puede él orar por los demás y solucionarle problemas a otros, y él tener sus problemas y no poderlos solucionar, y entonces le aplican el proverbio o refrán que dice: médico, cúrate a ti mismo, sánate a ti mismo. Y ahí algunas personas tropiezan porque no comprenden que cuando Dios envía un mensajero, la vida de ese mensajero es dirigida por Dios. Pablo decía, después comprendió y decía: ese aguijón me ha sido enviado, lo tengo así en mi cuerpo para que yo no me gloríe. No sea que la grandeza de las revelaciones divinas vaya a ser que yo me engrandezca y eche a perder todo el plan de Dios, para que yo no me gloríe de mí mismo, sino que glorifique a Dios. Por eso tengo este aguijón. Así es que, por más grande que fuera lo que Pablo viera, él dice que fue al tercer cielo, y dice, no lo dice abiertamente, sino en una forma reservada, como algunas veces hay que hablar, por causa de algunas personas que no comprenden o que critican, y eso Pablo dijo, como lo habían en ese tiempo, como en todos los tiempos. Así es que nuestro tiempo no es el único tiempo que tiene esas clases de personas. Pablo decía: yo sé de un hombre, si en la carne o en el cuerpo, si en el cuerpo o en el espíritu, no lo sé, que subió al tercer cielo, vio cosas allí que no le fueron permitidas declararlas, darlas a conocer. Vio cosas allí que ojo no vio ni oído oyó, que no le son permitidas a él declararlas. Así es que él vio cosas de seguro que estaban incluidas en las cosas que también Juan vio y que también le fue prohibido escribir o explicar. Porque, miren ustedes, Pablo, así como Moisés tuvo una gran visión. Él fue a cierto lugar, estuvo allá en el monte, pero entró a otra dimensión y vio algo, y Dios le dijo: el tabernáculo tú lo vas a hacer de acuerdo al modelo que se te mostró. ¿Dónde? En el cielo. Y él vio todo, por lo tanto él, conforme a lo que vio, después tenía que hacer. Y Pablo, después, cuando hablaba acerca del tabernáculo que Moisés preparó, él comenzó a explicar y explicar tal cosa y tal cosa y tal cosa, pero cuando llegó al lugar santísimo y comenzó a hablar del lugar santísimo, dijo: ahí en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, allí estaban las tablas de la ley, allí estaba el maná escondido, y allí estaba la vara de Aarón que rebeldeció, y sobre todo eso estaban los dos querubines, y habló unas cositas ahí y dijo:
que de las cuales cosas no se podía hablar en aquel tiempo. Eran cosas muy difíciles para explicar. Ahora nosotros, sabiendo que así como Moisés hizo un templo, un tabernáculo, el Señor Jesucristo haría su propio templo. Tenemos entonces que recordar obligatoriamente a Moisés, porque Moisés fue el que ordenó la manera en que se haría el tabernáculo, fue el que trajo la ordenanza de la construcción del tabernáculo, porque él vio el modelo en otro lugar. Y él lo hizo de esa forma porque ese templo, aunque sería temporero, ese templo era una Biblia frente a todos, en donde mostraba el programa del Señor que Él llevaría a cabo en la construcción de un templo. Pero si el Señor iba a construir un templo, entonces le dio a Moisés la ordenanza de construir uno, el cual representaría el que el Señor habría de construir. Y nos dice Moisés en el libro de Levíticos, en el capítulo 23, nos dice: y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, desde el día en que ofrecisteis el homer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el siguiente día del sábado séptimo contaréis 50 días, entonces ofreceréis nuevo presente a Jehová. Aquí hemos pasado a una de las ordenanzas, de las solemnidades que Dios le dio a Moisés para que la estableciera en medio del pueblo hebreo. Esta solemnidad de las 7 semanas que contaría el pueblo de Israel hasta llegar al día 50. El día 50 entonces sería el día de Pentecostés. Se contarían 50 días desde que ofrecieron la gavilla mecida hasta que se llegaría a ese día importante en ese programa de Dios. Cuando se llegara a ese día 50, habría fiesta y se ofrecería a Dios, se ofrecería el nuevo presente, se ofrecería en el día 50. Ahora, eso nos señala que Dios, en su plan, en su programa, haría esto, pero en una forma más elevada. Ese mismo ciclo que el pueblo de Israel guardaba, Dios lo guardaría en su programa, en su gran labor que Él llevaría a cabo. Ahora, fíjense, para darle una idea, cuando Dios llevó a cabo la Pascua, Él la había dado al pueblo hebreo para que la guardara, y eso le recordaba al pueblo hebreo la salida de Egipto, en donde sacrificaron un corderito. Lo sacrificaron, lo tomaron el día 10 de Abib y lo sacrificaron el día 14. Y eso fue la Pascua que se celebraba a Dios. Y Dios le ordenó que guardaran esa fiesta todo el tiempo, todos los años. Pero esa fiesta, cuando Dios
la llevó a cabo, vemos que aquel cordero que se usaba en la Pascua del pueblo hebreo vino a ser un hombre, porque ya esa fiesta Dios la estaba llevando a cabo en su programa. Lo que era un tipo y figura en medio del pueblo hebreo, porque la práctica de esa fiesta por el pueblo hebreo era la sombra de lo que habría de venir en el programa de Dios. Era el tipo y figura de lo que Dios haría. Y cuando llegó el momento para Dios llevar a cabo eso en su programa, apareció el Cordero de Dios. Y cuando apareció el Cordero de Dios, era un hombre. Y se llamaba Jesús de Nazaret. Por eso, Juan cuando Juan comprendió todo eso, él recordaba también a Moisés y a las leyes y ordenanzas de Moisés. Y cuando vio todo eso y vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo que hizo fue tomar las ordenanzas y leyes que dio Moisés y las actualizó para aquellos días, y cuando él miró un cordero, lo miró actualizado. Y cuando miró un cordero actualizado, vio a Jesús de Nazaret, un hombre que quitaría el pecado del mundo. Luego, en esta fiesta de Pentecostés, nuestro tema, recuerden, es el día de Pentecostés o día de Pentecostés. Nuestro tema de la serie es recordando a Moisés. Ese es el tema de esta serie de mensajes que estamos predicando, de esta serie de conferencias. Y para esta ocasión nuestro tema es día de Pentecostés. Y el día de Pentecostés es otra de las fiestas que Dios le dio al pueblo hebreo a través de Moisés, porque Dios llevaría a cabo en su programa esto mismo, pero en una forma actualizada para el tiempo en que Él lo llevase a cabo y en un ciclo superior, un ciclo más alto, un ciclo divino, no humano. La fiesta, cuando el pueblo hebreo la llevaba a cabo, era en un ciclo humano, pero cuando Dios la lleva a cabo es en un ciclo divino, un ciclo celestial. Ahora vimos cuando Dios actualizó, cuando Dios llevó a cabo un sacrificio, cuando la Pascua fue llevada a cabo en la forma divina, en el ciclo divino. Y San Pablo nos dice: Cristo es nuestra Pascua. ¿Nuestra Pascua es quién? Cristo. Ya no un cordero pascual del pueblo hebreo, de los que sacrificaba todos los años, sino un solo cordero para todo el tiempo de la dispensación de la gracia. Y cuando Dios va a llevar a cabo o lleva a cabo la fiesta de Pentecostés o el día de Pentecostés, cuando Él lo lleva a cabo en su ciclo divino, en su programa divino, entonces nosotros vemos que es algo más sublime y es algo que produce un beneficio para el ser humano en el interior del ser humano. Bueno, esta fiesta de Pentecostés, este día de Pentecostés, Dios también lo llevó a cabo en su ciclo divino, en su programa, cuando llegó el tiempo para hacerlo. También lo de la gavilla mecida, que fue ordenado por Dios
y eso era unos 49 días antes del día de Pentecostés, o 50 días antes del día de Pentecostés, era el tiempo en que se llevaba a cabo lo de la gavilla mecida. Se tomaba el primer fruto, la primer gavilla de toda la cosecha. Y 50 días después, el día 50, venía a ser el día de Pentecostés. Ahora vean ustedes, la gavilla mecida era el primer fruto de toda la cosecha. Antes de la cosecha, lo primero que se recogía, eso era, de ahí se presentaba a Dios esa gavilla mecida, eran las primicias. Y esa fiesta también fue cumplida cuando se cumplió en un hombre. Y Pablo nos dice, Cristo las primicias. Él fue las primicias también de los que durmieron. Él es las primicias de el trigo. Él dijo que los hijos de Dios eran el trigo, o el trigo eran los hijos de Dios. Y él dijo que él era también el grano de trigo que tenía que caer en tierra para después morir y llevar mucho fruto. Bueno, si iba a haber una siembra de trigo, él tenía que morir porque él era la simiente original, el grano de trigo original que tenía que ser sembrado para que apareciera entonces todo el trigo, todo el resto de los hijos de Dios. Porque él es el mayor de la familia. Ahora, él fue la primicia, él es el trigo. Él fue el primero que llegó a madurez también. Por lo tanto, él fue cosechado y fue presentado a la presencia de Dios en el trono, en el templo de Dios que está en el cielo, y fue aceptado como la gavilla mecida, y esa gavilla tenía que ser mecida para ser aceptos delante de Dios. O sea que Dios tiene establecido cada paso que Él llevará a cabo en su programa, y se lo estableció en las ordenanzas y leyes que le dio a todo Israel. Así es que ya vimos la gavilla mecida. Este fue el tema de la conferencia anterior, y la gavilla mecida era ¿quién? El Hijo del Hombre. Ahora, el día de Pentecostés, aquí Pentecostés es 50. Cuando llegó el día 50, luego de aquella primer gavilla ser tomada, luego del sacrificio del Señor, a los 50 días llegó el día de Pentecostés. Fíjese, el Señor estuvo 40 días con los discípulos, y 10 días después, y 10 días más son 50. Entonces, cuando llegó el día 50, llegó el momento para Dios cumplir la fiesta de Pentecostés. Ya la gavilla había sido mecida, la gavilla había sido tomada, todo eso, las primicias del trigo había sido tomado, y ahora faltaba el día de Pentecostés, la gran fiesta del día de Pentecostés. Y para Dios llevar a cabo eso, Él lo llevó a cabo de la siguiente manera. Quiero buscar por aquí, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, y verso 1,
nos dice de la siguiente manera. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se sentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Partos y medos, y elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las partes de África, que está de la otra parte de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo los unos a los otros: ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Están borrachos. Nunca faltan los burladores, aun cuando Dios cumple su programa para el tiempo en que lo cumple. Pero también nos faltan también los que dicen: ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir todo esto? Dice que se maravillaban escuchando las maravillas de Dios, cada uno en su propio idioma. Estos 120 hablaban en el idioma normal de ellos, y los demás le oían en los demás idiomas. Y se maravillaban. Ahora vean ustedes, están los que se maravillan, los que preguntan ¿qué es esto? Y los que se burlan. Y poniéndose Pedro en pie, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será
salvos. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis, a este entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por mano de los inicuos, crucificándole, al cual Dios le levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y gozóse mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, que no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Hicísteme notorios los caminos de la vida, me henchirás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Empero siendo profeta, y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, empero él dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 personas. Aquí vemos claramente el día de Pentecostés que Dios le dio a Moisés, pero actualizado. Y el día de Pentecostés es un día muy, pero que muy importante, porque fue el día de Pentecostés que comenzó Dios en una labor muy, pero que muy importante. Fue ahí que comenzó Dios la creación con una gente. Ahora Jesucristo dice que Él es el principio
de la creación de Dios. No de la antigua creación, sino de una nueva creación. Porque Jesucristo es el segundo Adán. Siendo Él el segundo Adán, Dios comenzó una nueva creación con Jesucristo. Y Jesucristo es el primero de esa nueva creación. Por eso Él es el padre de la familia. Él es la cabeza de esa nueva creación. Él es la cabeza de ese cuerpo. Y ahí, en el día de Pentecostés, fue que el Señor comenzó, Él siendo el principio de la creación, la cabeza de esa nueva creación, Él comenzó el día de Pentecostés a producir, a crear personas a su imagen. Él comenzó a crear personas, y Él lo comenzó a hacer en la forma correcta, porque hay que comenzar por dentro. Adán cuando le tocó traer hijos, no los trajo en la forma correcta. Primero había que traerlos en lo espiritual, o sea, en el mundo espiritual, en el mundo de la sexta dimensión, en el mundo de la teofanía, y después pasarlos acá, pasarlos por la palabra hablada. Pero fíjense, Jesús, siendo el principio de la creación de Dios, comenzó a construir, comenzó a crear una nueva familia, una nueva raza, y comenzó a hacerla en el día de Pentecostés. Y allí el día de Pentecostés nacieron 120. Y luego, eso fue por la mañanita. La hora tercia debe ser las 9 de la mañana. La hora primera a las 6, la hora segunda, las 8 de la mañana más bien entonces. La hora primera debe ser las 6, las 7 la segunda y las 8 la tercera. Si no es así, lo arreglaremos en otra ocasión. Pero para tener un cuadro claro en esta ocasión, en la mañanita nacieron 120. Y después, al rato, nacieron como 3.000 personas. 3.120 nacieron aquel día de Pentecostés en la nueva creación que el Señor comenzó allí. Y allí mismo comenzó el Señor a hacer su templo, como lo hizo Moisés, de acuerdo al modelo que vio en el cielo. Porque todos los de la nueva creación pertenecen al templo del Señor. Pues Él dijo: ¿o es que no sabéis que vosotros sois templos del Espíritu Santo? ¿No sabéis que vosotros sois templos de Dios? Así lo dijo San Pablo, así lo enseñaron los apóstoles, y así es para el ser humano. Todos los de esta nueva creación que comenzó el Señor y que por 7 edades ha estado haciéndolo, ha estado trayendo a existencia, ha estado creando, ha estado trayendo hijos. Encontramos que cada vez
que ha llegado una edad. Ahí han nacido los hijos del Señor de esa edad. Él los ha creado. Por eso dice que somos engendrados por el Espíritu Santo. Porque para eso fue que vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés. ¿Para qué? Para engendrar, para que pudiera surgir una nueva creación. Por eso fue que el Señor en Espíritu ha venido para hacer la nueva creación y así con esa nueva creación venir a ser el templo espiritual del Señor donde Él ha de morar, y Él lo hace como lo hizo Moisés. El que Moisés hizo fue para morar Dios, y el que hace el Señor Jesús es para Él morar. Por lo tanto lo hace igual, pero en una forma actualizada. Y Él comenzó a hacer su templo, y al comenzar a hacer su templo, Él comienza a actualizar cada cosa del templo. Bueno, en el templo hay tal cosa. Pues el Señor dice: a los que vencieren, yo les haré columna en mi templo. Y sigue así. Y para los vencedores es la bendición de ser una parte de ese templo. Para los que nacen en esa nueva creación, hay que nacer. Por eso Él dijo que el que no naciera de nuevo, por eso es que hay que nacer de nuevo, porque el nacimiento natural que hemos tenido a través de nuestros padres terrenales, no nos coloca en ningún lugar del templo del Señor. Pero al nacer siendo engendrado por el Espíritu Santo, que vino el día de Pentecostés con ese propósito, entonces cuando nace en la familia. Nació en la familia, y al nacer en la familia, entonces ya tiene un lugar en el templo de Dios. Y usted en algún lugar del templo que hizo Moisés, en algún lugar usted está representado. Igual también los mensajeros de cada edad están representados en el templo que hizo Moisés. Por ejemplo, allí está el candelabro o el candelero, y allí en el candelero o candelabro, allí están representados también los mensajeros. Están representados en la mecha, allí donde está la luz. Ellos son los que toman ese aceite, y al tomar ese aceite, ellos, impregnados por el Espíritu Santo, entonces traen ese aceite, lo convierten en luz para alumbrar en el templo, en la casa de Dios, para alumbrar la edad de ellos. Aunque el aceite no es de ellos. El aceite viene subiendo, porque dice que el aceite procede de otro lugar, no es de ellos. Yo creo que Zacarías fue el que nos dijo de dónde venía ese aceite, y ese aceite ellos lo convierten en luz por la revelación divina del Espíritu Santo. Entonces, por el fuego del Espíritu Santo, entonces se convierte en luz para toda la gente, para alumbrar en el templo. Vamos a leer por aquí. Déjeme ver si lo veo rapidito. Dice:
Y díjome, ¿qué ves? Esto es el ángel hablándole a Zacarías, le dice, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelero todo de oro, con su vaso sobre su cabeza y sus 7 lámparas encima del candelero, y 7 canales para las lámparas que están encima de él, y sobre él 2 olivas, una a la derecha del vaso y otra a su izquierda. Y sigue más adelante, más adelante sigue explicando. Yo creo que podemos leer desde el verso 10, dice, porque los que menosprecian el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Aquellos 7 ojos de Jehová que recorren por toda la tierra, o son los 7 ojos de Jehová que recorren por toda la tierra. Esta es la piedra, esta es la piedra, y la piedra tiene 7 ojos también. Ahora, déjeme verla aquí. Hablé más y díjele, ¿qué significan estas 2 olivas a la derecha del candelero y a su izquierda? Así es que los ojos, los 7 ojos vienen a ser entonces las 7 lámparas que están encima del candelero. Ahora dice, hablé aún de nuevo y díjele, ¿qué significan las 2 olivas que están, las 2 olivas o las 2 ramas de oliva que por medio de 2 tubos de aceite o por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y respondióme diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos 2 hijos de aceite son los que están delante del Señor de toda la tierra. Ahora, vean ustedes que las lámparas, el aceite lo reciben de las 2 ramas de oliva que vierten aceite. ¿Para qué? Para alimentar el candelero, para que haya luz en toda la casa. Así es que si nosotros vamos luego al Apocalipsis, ahí nuevamente nos habla acerca de esto que el profeta Zacarías habló. Y ya vean ustedes cómo allá en el Antiguo Testamento aparece un candelero, aparecen 2 ramas de oliva y así por el estilo. Pero vean ustedes cómo ya acá en el Apocalipsis podemos ver todo esto más claro y lo podemos ver actualizado. Si leemos aquí en Apocalipsis, por ejemplo, tenemos en Apocalipsis, en el capítulo 1, nos dice, el verso 20 nos dice, el verso, vamos a leer el verso 12 en adelante, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Y sigue describiendo al Señor, dice, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al latón fino, ardiente como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, era como
el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y he sido muerto, y vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así es que usted puede ver ahí que de lo que en el Antiguo Testamento y en el templo se podía ver allá un candelero y aquellas lámparas y todo eso, luego ya cuando el Señor en su programa, en su nueva creación, actualiza todo eso, ya los 7 candeleros son las 7 iglesias, las 7 edades de la iglesia gentil. Y las 7 estrellas, que son las que alumbran, son los 7 mensajeros. Así es que allá las mechas aquellas encendidas en fuego que estaban en el candelero, allí entonces eran o son los mensajeros, pero el candelero en sí eran las edades de la iglesia. Los 7 candeleros, esas 7 etapas de la iglesia fueron representadas en esa forma. Así es que cada una edad, cada una de esas edades con su mensajero, iluminó, alumbró en el programa de Dios, alumbró con el mensaje que le correspondió, para que así surgieran todos los que eran escogidos y llamados para ese tiempo. Y ahí pues, imagínense, ahí entraban los escogidos y también los que no eran escogidos, también que eran iluminados en cierta porción y creían, si no pertenecen a un grupo, pues pueden pertenecer al otro grupo, porque no hay solamente un grupo, el grupo de los escogidos, también está el otro grupo que ayuda a los escogidos. Y si la persona pues no es escogida, pues a lo menos que sea de los que ayude a los escogidos, pues es una bendición también, porque tiene la promesa de que en el juicio va a aparecer que hizo, que ayudó a los escogidos. Y si aún diera un vaso de agua fría a uno de estos mis pequeñitos, no perderá su recompensa, dijo el Señor Jesús. También van a aparecer un sinnúmero de personas allí que recibirán vida eterna. Así es que por eso es que el mensaje hay que darlo para todo el mundo, no dejarlo solamente entre los escogidos, porque un mensaje, una luz, no se puede ocultar. Hay que ponerla por alto, no debajo del almud, sino por alto sobre el almud, para que alumbre a todos en la casa. Y vean ustedes cómo allá en el Antiguo Testamento, todo esto que vemos en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, se hace una realidad tan y tan grande para el plan de Dios, que Dios viene y conforme a como lo ordenó al pueblo de Israel allá, así es que Dios hace en su programa. O sea, lo que Dios le dijo al pueblo de Israel que hiciera, era entonces lo que Dios habría de hacer. Por lo tanto, vean ustedes cómo podemos nosotros ver todo este programa divino, y lo podemos ver recordando
a Moisés, recordando la ley de Moisés, recordando las ordenanzas y leyes que Dios le dio a Moisés para darlas al pueblo hebreo. Ya vimos que el Señor comenzó a construir su templo. Comenzó el día de Pentecostés. Él a los apóstoles les dice, o sea, en el Apocalipsis, dice que van a tener allí en la Nueva Jerusalén algo que va a representar a los apóstoles. O sea, aún allá en la Nueva Jerusalén, el nombre de cada apóstol va a estar colocado allí en cierto lugar. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver, tenemos que comprender que Dios, todo lo que va a hacer, y en todo lo que va a hacer, nos ha incluido a nosotros. Él dice que va a ser un templo. El Señor dijo que tendría un templo. Y dice, vosotros sois piedras vivas. Así es que si voy a construir un templo, las piedras que voy a usar son ustedes. Si voy a construir tal parte del templo, pues los voy a utilizar a ustedes. Si voy a construir un candelero, pues el candelero, los 7 candeleros que hay ahí en esos brazos, pues van a ser, cada edad va a ser cada uno de esos candeleros. Y la mecha de cada candelero va a ser el mensajero. Él será el que tendrá, ¿qué? La luz. Pero él no tendrá el aceite de sí mismo. El aceite le vendrá de otro lugar para dar luz, para dar el mensaje que él tiene. Así es que un día él entonces seguirá adelante en su programa y llegará a el lugar de donde llegó ese aceite para los mensajeros, porque para cada mensajero le llegó una porción. Pero cuando se llega a la fuente de donde salía ese aceite, entonces se tendrá no una porción, sino se tendrá la fuente completa. Se tendrá el manantial completo de donde venía ese aceite, para que hubiera luz en cada una de esas edades. O sea que, fíjese, la luz, el fuego, al hacer contacto con el aceite, entonces es que se encendía bien la edad, pero ese aceite venía de algún sitio. Y venía, dice Zacarías, que venía ese aceite, ¿de dónde? De las 2 ramas de olivo. Toda la luz que reflejó cada mensajero, la reflejó por el aceite que le iba de las 2 ramas de olivo. Y toda la revelación que fue traída en cada edad fue por causa del aceite, porque no se podía encender la luz si no había aceite. Y no se puede encender la luz en ninguna edad, en ningún tiempo, si no hay un mensaje para encender, para alumbrar a la gente con la luz de la palabra. Y Zacarías nos dice que el aceite, la fuente de donde le llegaba a ellos el aceite, era de las 2 olivas. Así es que en algún tiempo, fíjese, los candeleros fueron los 7 mensajeros. Pero Apocalipsis 11, que no lo hemos leído y lo vamos a leer, Apocalipsis 11 nos dice que
va a acontecer algo en los últimos días y entonces va a venir un mensaje y ya no va a haber el candelero en sí, no será el que estará funcionando, sino las 2 olivas que alimentaban a los 7 candeleros. Las 2 olivas, dice Apocalipsis 11, el verso 3, dice: daré a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de saco. Estas son las 2 olivas y los 2 candeleros que están delante del Dios de la tierra. Por ahí sigue hablando. Ahora, antes de Jesús comenzar los 3 años y medio, ¿estaba con los brazos cruzados? Antes de Pablo comenzar su etapa, algo estaba haciendo. Y así cada uno de los mensajeros. Antes del 7º mensajero llegar a la parte clave de su ministerio, ¿estaba con los brazos cruzados? No. Había comenzado ya hacía muchos años, pero en el 58 o 59 comenzó una tercera etapa. Una etapa muy importante, y en el 63 trajo la revelación de los sellos, lo cual es en sí el mensaje más grande para aquel tiempo. O sea que en sí ese era el mensaje de el 7º mensajero. Esa era la revelación más grande que él podía traer. Pero antes de eso estaba trabajando, estaba luchando, y en todo ese tiempo estuvo haciendo una gran labor. Pero la parte culminante de su ministerio fue la apertura de los sellos. Y en el 63, y del 63 hasta su partida, hasta el 65, estuvo unos 2 años trabajando, luchando en la obra de Dios. Así es que podríamos decir unos 3 años, por 63, 64 y 65. Vamos a decir que fueron 3 años no completos. Y lo podemos ver cómo él luchó, cómo trajo todo eso que no se entendía anteriormente. Ese fue ¿qué? La estrella de la 7ª edad. La luz, la mecha de la 7ª edad alumbrando en el tiempo final. Pero él estuvo alumbrando mucho tiempo. Lo que pasa es que cuando alumbró bien bueno fue del 63 en adelante. Pero poquito tiempo. Es como dice mucha gente, lo bueno dura poco. Pero no importa que dure poco, lo importante es que llegue, porque así lo podemos apreciar. Es que el perfume bueno dicen que viene en vases pequeños, y lo bueno, como es tan bueno, pues en poco tiempo se hace, y se hace bien hecho. Bueno, después del ministerio del 7º mensajero, después también de la 7ª edad, del 7º candelero, o sea, de la 7ª copa donde ahí llegaba el aceite y todo. Después de ese tiempo, lo único que queda es que las 2 olivas no pueden seguir echando aceite a el candelero allá de las 7 edades de la iglesia, porque ya terminó. Pero el candelero de las 7 edades de la iglesia reflejó todo lo que tenía las 2 olivas.
Y por esa causa, cuando el mensaje de las dos olivas se encienda, van a descubrir muchas personas que en otros tiempos, en otras edades, algunos o muchos o los mensajeros de cada edad reflejó algo de lo que tenía la fuente o lo que tenía el lugar de donde ellos recibían el aceite. Cada mensajero reflejó algo, pero cuando ya no esté el candelero con sus 7 lámparas encendidas, será porque ya le corresponde el tiempo a los dos olivos. Y de alguna manera la luz, el mensaje de los dos olivos tiene que comenzar en una forma gradual hasta que llegue a cierto nivel, que comience después la etapa con el pueblo hebreo. Mientras no comience la etapa con el pueblo hebreo, estará funcionando el plan de Dios con el grupo de escogidos, los escogidos de entre los gentiles que han sido llamados. Y así como vino el mensaje, el evangelio a los gentiles vino de entre de los hebreos, el mensaje para los hebreos irá de entre los gentiles. Así como los judíos trajeron el evangelio a los gentiles, el evangelio de la segunda dispensación, los gentiles le llevarán el evangelio del reino de la tercera dispensación a los hebreos. Y será ya no la luz de alguna de las estrellas de las 7 estrellas, sino la luz de la estrella de la mañana. No será la luz de alguna de las edades, sino será la luz y el mensaje de los dos olivos o de las dos ramas de olivo. Y eso en el templo de Dios también fue colocado, porque ninguno de el candelero, ninguno de los del candelero podía pasar al lugar santísimo. Pero sin embargo, en el lugar santísimo están también representados allí las dos olivas. Están representados en los dos querubines que están en el lugar santísimo. Porque el lugar santísimo es la parte final que el Señor construye. Y ya han pasado todas las edades de la iglesia, las 7 edades, y después Él construye a su gusto. Construye el lugar santísimo, donde coloca todo lo que corresponde colocar en ese lugar. Y a los vencedores de ese tiempo, Él les dice que les dará del maná escondido. Y como ellos van a estar en el lugar santísimo, pues ahí está el maná escondido con ellos también. Eso es así. Y veremos que el maná escondido será la palabra, el mensaje de Dios para nosotros. Ahora vean ustedes que todo eso Él comenzó a trabajar ya en el ciclo espiritual, en el ciclo divino, el día de Pentecostés. Ahí comenzó a trabajarla, a construir ese templo y a tomar todos los tipos y figuras de allá del templo del Antiguo Testamento y convertirlos en cosas reales de carne y hueso. El candelero completo es la iglesia en sus 7 edades. Lo convirtió en algo real, en algo
en seres humanos. ¿Cómo convertirá todas las cosas de ahí? Las convertirá en algo real y seguirá hacia adentro. Después sigue hacia el lugar santísimo. Y nosotros que estamos viviendo en nuestro tiempo, cuando se nos dice que ya las 7 etapas o edades de la iglesia terminaron, eso nos llena de alegría, porque cuando terminan las 7 edades, termina ya todo eso, y entonces se entra al lugar santísimo, la edad del lugar santísimo, en donde veremos la venida del Señor, porque cuando Él viene ¿para dónde? Para su templo, para sentarse en su trono. ¿Y dónde era el trono del Señor en el templo que Moisés hizo? En el lugar santísimo, allí sobre el arca del pacto, en medio de los 2 querubines. ¿Dónde estará el Señor en su segunda venida? ¿Entre medio de los 7 mensajeros o entre medio de las 2 olivas? Entre medio de los 2 querubines, que representan también las 2 olivas. Y ahí, y desde ahí, Él dijo: yo desde ahí me declararé a todo Israel. Si Él allá en el Antiguo Testamento, en el templo que estaba allá, dice que desde ahí, desde el lugar santísimo, de medio de los 2 querubines, Él dice, de medio de los 2 querubines, de entre los 2 querubines, yo me declararé a todo Israel. Cuando el Señor en su templo hace el lugar santísimo, coloca el arca del pacto, coloca las tablas de la ley, no de piedra sino de carne, coloca ahí en ese lugar santísimo a sus hijos, los hijos de la edad de oro, los coloca ahí. Recuerde que ahí lo que era todo de oro, es la edad de oro también, y ahí los coloca. El maná escondido también, la vara de Aarón también, la vara de Aarón, ya pues, allá era la vara de Aarón, la descendencia. La vara hablaba de la descendencia completa de Aarón, pero nosotros somos no de la línea de Aarón, sino que somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Así es que Aarón y la vara de Aarón representaba un nuevo orden, así como Aarón representaba al sumo pontífice según el orden de Melquisedec. Por eso Jesús no podía venir del orden de Aarón, porque era de otro orden, del orden celestial, del orden según Melquisedec. De ese orden es usted y soy yo. Y de ese orden es que nosotros somos reyes y sacerdotes. Bueno, y si seguimos hablando, imagínense, ahora ¿a qué edad era que iba a venir el Señor según su promesa? A ninguna de las 7 edades, sino a la edad del lugar santísimo, porque ese es el lugar en donde está su trono. Es el lugar de morada de Dios, de reposo de Dios, porque es el lugar donde estará el arca del pacto, es el lugar donde estarán los 2 querubines. Por eso fue que cuando Él ascendió al monte de la transfiguración con Pedro, Jacobo y Juan, cuando fue allí, fue para mostrarles la venida del Hijo del Hombre, para mostrarles cómo sería. Él dijo: muchos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y cuando subió allá le mostró la venida del Hijo del Hombre en su reino. Y cuando le mostró la venida del Hijo del Hombre, aparecieron allí Moisés y Elías. Y luego usted los encuentra en el libro del Apocalipsis, y los encuentra en el templo que hizo Moisés. Los encuentra tanto allí alimentando el candelero con aceite, como también los encuentra allí sobre el arca del pacto. Y esa es la forma que el Señor ha establecido.
recordemos siempre la ley de Moisés, las ordenanzas y leyes de Moisés, el siervo de Dios, porque ahí está, en lo que Él estableció al pueblo hebreo, está todo lo que Dios ha de hacer. Está todo lo que ya también Dios hizo. Podemos ver todo eso. Lo que tenemos es que ver cómo Dios lo actualiza en cada edad, en cada tiempo. Si no vemos la actualización de esas cosas, de nada nos sirve leer y leer la Biblia. Es como el que toma un libro en otro idioma y lee y lee y lee y no sabe ni lo que leyó. Y después puede decir, oye, yo creo que eso está en otro idioma porque yo leo y leo y leo y como que no suena al idioma mío. Pero la Biblia hay que leerla en la forma correcta y hay que actualizar cada cosa para que así podamos entenderla bien y no tener problema de estar imaginándonos las cosas, sino entendiendo correctamente cada cosa. Bueno, yo creo que esta fiesta de Pentecostés, este día de Pentecostés nos enseña mucho y ya vimos que el día de Pentecostés, cuando Dios lo actualizó, fue el día de comienzo de creación de la nueva creación. Aunque ya había creado a uno, a Jesús, el padre de la familia de esa nueva creación, encontramos que después comenzaron a venir los hijos. 120 y después 3000 y así después siguieron apareciendo los hijos. Usted también apareció en esta nueva creación. Y saber que todos pertenecen también al nuevo templo, son de la nueva creación del nuevo templo, pertenecen a las cosas nuevas, a las cosas actualizadas, porque Dios lo del pasado lo que hace es que lo actualiza, y cuando lo actualiza entonces la obra de Dios continúa en un nuevo ciclo. Cuando actualizó el sábado, imagínense, apareció que el sábado vino a ser un hombre llamado Jesús de Nazaret. Por eso él podía decir, venid a mí todos los trabajados y cansados, y yo os haré descansar. No era un descanso para el cuerpo, sino para el alma. Podemos ver que Dios es un Dios actualizador, que Dios es un Dios que tiene bien trazado su programa. Todo lo que estaba en la mente de Dios, Él lo comunicó a Moisés, su siervo. Él lo pasó hacia adelante, lo estableció en diferentes formas, en leyes, en ordenanzas y todas estas cosas, y lo tenemos aquí para sacarle provecho. Podemos decir que todo esto que tenemos aquí, y aún el Nuevo Testamento también, todo eso para nosotros viene a ser un plano, y es el plano de Dios. En el plano de Dios podemos ver por dónde estamos actualmente. ¿Cuántos saben por dónde estamos? ¿Cuántos saben por dónde está Dios trabajando en nuestro tiempo? Así es que, si sabemos, entonces estamos muy contentos de saber qué parte de la nueva creación somos, qué parte del templo somos, y quiero darle una buena noticia. Habrá otro Pentecostés. Y promesas que en este día de Pentecostés no serán realizadas o cumplidas, serán realizadas en el otro Pentecostés que viene. Porque Pentecostés es 50. Y no será el día de Pentecostés, sino el año de Pentecostés,
representado en el año del jubileo, de lo cual hablaremos en la conferencia que le toca a Calley. Ya esta es una serie y ya cada sitio tiene su... en cada sitio estamos hablando de una de estas fiestas, uno de estos temas, y le toca a Calley esa fiesta, la fiesta del año del jubileo, le toca ese tema, hablar sobre ese tema. Allá es donde más hemos hablado. Yo creo que cada vez que yo voy a predicar le empiezo a dar vuelta y siempre hablo acerca del año del jubileo. Pero recuerden que el año del jubileo es el otro Pentecostés, el segundo Pentecostés en el plan divino, en el programa divino, en el ciclo divino, en donde Dios cumplirá promesas que no puede cumplirlas en el día de Pentecostés. Recuerde que el día de Pentecostés comenzó allá en Jerusalén, pero ese día o esa bendición se regó por todas las edades. Bueno, yo creo que ya con lo que hemos hablado tenemos suficiente. Los de Puerto Rico, yo creo que ya Julio siendo de allá y los dos siendo de allá, cuando yo estuve observando en lo que estaba escribiendo, yo dije, ¿dónde caerá el tema el año del jubileo, el año de Pentecostés? Y cuando lo estuve haciendo, yo dije, ¿dónde? Le pregunté a Bermúdez cuántos sitios íbamos a tener para predicar, para saber dónde iba a caer cada tema. Y no sé si por causa de algunos problemitas o de alguna que no pudimos hablar no sé si Bermúdez me está escuchando, no vaya a sentirse mal, pero quizás en cierto lugar no pudimos hablar abiertamente sobre uno de los temas. No sé si después ese mismo tema lo pasamos para otro sitio. Pero no sé, después yo chequeo bien todito y ver si uno de los mensajes que era para Venezuela nos ha tocado a Puerto Rico. Pero si nos ha tocado para Puerto Rico, yo estoy contento, Julio está contento y los hermanos de Puerto Rico también van a estar contentos y van a darse cuenta que aunque yo viaje por todos los demás lugares, siempre cuando regreso le llevo la parte de ellos. Pero después eso viene para ustedes de nuevo en película y también escrito y en cassette, y lo pueden disfrutar también. Bueno, pero ustedes están muy contentos en esta noche. Ya hemos visto el día de Pentecostés era para el Espíritu de Dios venir, el Espíritu del Señor venir y comenzar a llevar a cabo la obra del nacimiento de todos los hijos de Dios, y el Padre es el segundo Adán. El segundo Adán es el Padre de esa nueva creación. Por lo tanto, ya entonces creo que hemos entendido bien, ya podemos entender cuáles son las grandes bendiciones que hay para los hijos de esa gran familia, y podemos ver cómo Dios hace sus cosas. Podemos ver que no hay bendición de parte de Dios en ningún tiempo, a menos que no sea en la etapa y en la obra que Dios está llevando a cabo en ese tiempo. Los que en una edad quieren recibir la bendición de Dios con el mensaje de una edad que ya pasó, no la pueden recibir. Así es en cada tiempo, así es en cada edad y así es en cada dispensación. Y para uno recibir la bendición de Dios
Y todo esto hay que entender en el tiempo en que uno está. Con el plano de Dios ya hemos localizado cada edad en su tiempo, cada mensajero y lo que quedó después de las edades, lo cual decimos que es lo mejor, porque Dios ha dejado el mejor vino para lo último. Bueno, yo creo que ya podemos concluir. Nuestro tema ha sido, el tema de la serie es recordando la ley de Moisés, y el tema de la conferencia de esta noche ha sido, de esta ocasión ha sido, Día de Pentecostés. Si el día ha sido bueno, ¿cómo será el año? Todo lo que Él en ese día ha hecho, después cuando le toque hacerlo, llevar a cabo el año, todo eso lo hará, pero en una escala más grande, más amplia. Si Julio no me hace señas, el mensaje que es para allá, para Puerto Rico, va y se lo doy aquí, y ya es un poquito tarde y no. Vamos a concluir ya en estos momentos. Es que hay tantas cosas para hablar que uno no encuentra ni dónde parar. Yo le decía a Bermúdez, yo hoy con 15 minutos termino, pero ya cogí un poquito más de los 15 minutos. Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde, y recuerden el día de Pentecostés en la ley de Moisés, las ordenanzas de Moisés. Y vean lo que significa para todos nosotros. Vean lo que significa en el programa de Dios, lo que Dios tenía en su mente, pero que tenía que pasar sus pensamientos, tenía que pasarlo a la etapa de palabra hablada, y entonces los pasó a Moisés, y Moisés lo habló y lo estableció, y ya pasó a la segunda etapa, y después pasa a la tercera etapa. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde, y que pasen todos muy buenas noches, y muchas gracias por vuestra amable atención. Bueno, yo les di los saludos de allá de Puerto Rico, y quiero saber si alguien tiene saludos para los hermanos de Puerto Rico. Les daré saludos allá a los hermanos de Puerto Rico cuando esté hablando de Pentecostés, del año de Pentecostés. Quiero que Julio me lo recuerde, no vaya a ser que se me olviden los saludos de cada uno de los lugares donde he estado, y allá todos los hermanos los reciben esos saludos con mucho cariño, mucho aprecio, deseando conocerles a todos algún día, y les van a conocer algún día. Cuando seamos transformados, ya no vamos a tener limitaciones, así es que esperamos a ese día. Dios les bendiga y Dios les guarde, y dejo con ustedes a nuestro hermano Bermúdez por aquí, que ha de concluir en esta noche con nosotros. Nuestro hermano Bermúdez ya, yo creo, he hablado suficiente. Dios les bendiga y Dios les guarde.